Muy buenas noches, hermanos. Espero que estén todos bien. Gracias al Señor podemos encontrarnos una vez más por este medio para compartir nuevamente la palabra de Dios. Entonces, así como ya dije en los videos anteriores, creo que tenemos que ir acostumbrándonos ya de esta forma eh, para, eh, de- para poder compartir juntos la palabra de Dios. Entonces, como ya vieron, ya se anunció en el grupo, el tema de esta noche es examínate a ti mismo. Y antes de empezar nuestro tema, podemos orar y luego leer la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, te agradecemos por este privilegio, por esta oportunidad de poder compartir de esta forma tu palabra. Y queremos, Señor, que tu palabra pueda llegar a los corazones. Te agradecemos por las personas que están viendo, escuchando a través de este medio. Y pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces el tema de esta noche es examínate a ti mismo. Para empezar, vamos a leer un versículo que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda Corintios 13, 5, dice así la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, con este versículo empezamos nuestro tema. Y aquí hay una invitación del apóstol Pablo a los creyentes de esta iglesia de Corinto, en donde el apóstol dice: examínense a ustedes mismos si es que están en la fe de Jesucristo. Ahora podemos preguntarnos por qué el apóstol Pablo se dirigió de esta forma a los hermanos. Examínense a ustedes mismos si es que están en la fe. El apóstol, él veía algunas manifestaciones, veía ciertas cosas en la vida de los creyentes de esta iglesia que le generó dudas si eran verdaderos convertidos, si eran verdaderos renacidos o no. Y que, por ejemplo, el apóstol Pablo veía en esa iglesia. Podemos leer en el capítulo 12, capítulo anterior, el versículo 20, dice así: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. En el versículo 20, el apóstol Pablo da una lista de pecados que él veía en esa iglesia y cita algunos como contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones,
soberbias, desórdenes. Pregunto, ¿será que algunas de esas cosas puede haber también en las iglesias de nuestra actualidad? ¿Será que puede haber esas manifestaciones en creyentes que están en medio de nosotros, en medio de en medio de la iglesia donde nos congregamos? ¿Será que podemos encontrar esas cosas? Y al ver el apóstol estos pecados, le generó dudas si eran verdaderos creyentes, si todos eran verdaderos creyentes los que estaban en la iglesia. Porque hay ese peligro. Puede haber en medio de la iglesia llamado creyente, bautizado, y aún puede estar ejerciendo algún tipo de ministerio, pero que nunca haya sido renacido. Puede suceder. Entonces, al encontrar el apóstol Pablo estos pecados en esa iglesia, él tuvo dudas, y por eso pregunta y pide a los hermanos que se examínense. Otra manifestación que había también, según el versículo 21 que hemos leído, es que no había arrepentimiento. No había arrepentimiento en los que estaban cometiendo esos pecados que ya hemos citado. Bien, vamos a leer otro texto que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 7. San Mateo, capítulo 7, y aquí nos vamos a detener un buen tiempo en estos pasajes. Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante, y quiero que prestemos atención a lo que vamos a leer. Y si los hermanos tienen sus Biblias en sus manos, también pueden acompañar. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó,
y fue grande su ruina. Hasta aquí la lectura. En estos pasajes que hemos leído, antes de entrar al punto principal, hay algo interesante que podemos notar aquí. Y es primeramente el orden de estos temas. Porque en este capítulo, en el capítulo 7 que hemos leído, a partir del versículo 13, encontramos cuatro temas. Primero habla de la puerta estrecha, luego habla por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los dos cimientos. Cuatro temas que vamos a ver después qué es lo que tiene en común estos cuatro temas. Pero lo primero que quiero resaltar es el orden. El orden. Primeramente habla de la puerta estrecha. Y de un camino angosto. Habla de personas, de muchos y pocos. Y dice que pocos, el versículo 14 dice, pocos son los que la hallan. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Entonces lo primero que podemos notar es que debemos estar en ese camino estrecho que conduce a la vida. Ahora podemos hacer una pregunta. ¿Cómo yo sé o cómo tú puedes saber que estás en ese camino estrecho que conduce a la vida, en ese camino angosto que conduce a la vida? ¿Cómo puedes estar seguro? Y podemos decir que responde el siguiente tema, donde habla de los frutos. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora, en el siguiente tema, nunca os conocí, parece ser que habla también de frutos, porque vemos a personas que están delante del Señor y que dicen, Señor, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo hice aquello, lo otro. Y están reclamando al Señor. Aparentemente están mencionando frutos. Pero el Señor dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a entrar más en detalles después, pero lo que podemos notar rápidamente, resumiendo en este pasaje de nunca os conocí, es que esos frutos son más bien obras, no frutos de una verdadera conversión, sino obras naturales, obras humanas. Entonces esas obras, esa propia justicia que el hombre tiene delante de Dios, no tiene valor. Por eso el Señor dice que nunca le conoció. Y luego en el siguiente tema habla de los dos cimientos. Y dice dónde tiene que estar fundado nuestra fe, dónde tiene que estar fundado la seguridad de nuestra salvación. Porque en el texto anterior donde dice nunca os conocí, ellos pensaban que estaban seguros de su salvación. Ellos pensaban que iban a tener acceso a la entrada en el reino de los cielos. Pero estaban equivocados. Su seguridad no estaba fundado sobre una base firme, sobre una base sólida. Y eso podemos ver en el siguiente texto, donde habla de los dos cimientos. ¿Cuál debe ser nuestro fundamento? ¿Cuál debe ser nuestra base? ¿Sobre qué base debe descansar la seguridad de nuestra salvación, de tu salvación?
Por esto es algo interesante que prestemos mucha atención por tratarse de algo muy serio. Se trata de nuestra salvación eterna. Si decimos que somos creyentes, si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que somos salvos, ¿cuál es nuestra base? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Sobre qué base descansa tu seguridad? Entonces eso me llamó la atención, el orden de estos 4 temas que hemos visto, cómo van enlazados. Bien, otro detalle que podemos notar es lo que tiene en común. Hay algo que tiene en común estos 4 temas, que menciona 2 cosas de cada. Mirando primeramente los versículos 13 y 14, habla de la puerta y habla de 2 puertas. Habla del camino, 2 caminos. Habla también de 2 destinos, la vida y la perdición. Y habla también de 2 grupos de personas, muchos y pocos. Entonces todo 2 caminos, 2 puertas, 2 destinos y 2 grupos de personas. En el siguiente tema donde habla acerca de los frutos, también menciona a 2 árboles, el árbol malo y el árbol bueno. Menciona a 2 frutos buenos, frutos malos. Y son esas 2 cosas que menciona. En el versículo 17 podemos leer: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y en el siguiente tema, donde habla de nunca os conocí, habla de 2 grupos, de 2 grupos a ser juzgados. El que hace la voluntad de Dios es un grupo, y otro grupo es los hacedores de maldad. 2 grupos. Y en el último, donde habla de los 2 cimientos, también podemos encontrar a 2 constructores, podemos encontrar 2 cimientos y también 2 destinos. Entonces eso es lo que tienen en común estos temas, estos pasajes, de que menciona 2. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que no hay un término medio en el tema de la salvación, porque esto tenemos que entender bien. El tema principal, la idea principal de estos 4 pasajes que hemos leído, la idea principal es la salvación, la vida eterna. Y entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir de que con respecto a la salvación no hay un término medio, no hay una tercera opción, Eso podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis. Rápidamente, Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 15 y 16, dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
El Señor está hablando aquí a una iglesia, un mensaje a la iglesia de Laodicea, donde el Señor le dice que los creyentes eran tibios, que no eran ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío, u ojalá fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, ¿qué hará el Señor? Te vomitaré de mi boca. El Señor, Él ve solamente a dos grupos de personas. O eres un verdadero creyente, o simplemente no eres un creyente. No hay un término medio, no hay un medio creyente. O eres un verdadero cristiano, o simplemente no eres. No puedes ser un casi cristiano o medio cristiano. O eres salvo, o no eres salvo. Entonces el Señor ve a dos grupos de personas: los salvados y los que no son salvos, los perdidos. Por eso es muy importante que estés muy seguro de tu salvación. Eso es muy importante, que estés plenamente seguro de tu salvación. Ahora, puede haber creyentes que sí dicen con toda seguridad: yo estoy seguro de mi salvación, soy salvo. Pero ahí conviene examinarnos y ver sobre qué está descansando mi seguridad, sobre qué base está descansando tu seguridad. Eso vamos a ir viendo más adelante. Podemos leer también en Primera de Juan en el capítulo 1. Aquí hay algo muy interesante también que tenemos que prestar atención. Este libro, esta primera carta de Juan está hablando también a creyentes. Está hablando a creyentes. Y él también tenía temor de que existieran creyentes que decían ser salvos, pero que en realidad no estaban salvos. Y fíjense en lo que dice Juan en el versículo 6, 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Voy a ir leyendo algunos versículos. El 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y vamos a resaltar la primera parte donde dice: si decimos que tenemos comunión con Él. El versículo 8 también: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué nos quiere decir aquí Juan? Que podemos decir que somos creyentes, podemos decir que somos salvos, pero nuestra vida puede demostrar otra cosa. Puede ser que no haya frutos de una verdadera conversión en nuestra vida. Y ese también era el temor de Juan. También el capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. También el versículo 6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Versículo 9: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Fíjense que varias veces menciona el que dice, si decimos.
¿Será que eso no es un mensaje también para nosotros? ¿Podemos decir que somos creyentes? ¿Podemos decir que somos salvos? Pero hay cosas que deben manifestarse en nuestra vida para demostrar que verdaderamente somos salvos. Tiene que haber en nuestra vida evidencias de una verdadera conversión. Y eso vamos a leer nuevamente, vamos a volver a Mateo capítulo 7 después, donde habla acerca de los frutos. Entonces está el que dice ser creyente, pero que en realidad no es. Hay ese peligro. Puede haber en medio de nosotros. Puede haber personas que dicen yo soy creyente y es bautizado y quizá tenga algún ministerio, pero nunca ha experimentado la verdadera conversión. No hay frutos, no hay evidencias, no hay manifestaciones. Volviendo a Mateo capítulo 7, vamos a resaltar algunas cosas. En el versículo 13, la primera palabra, entrad. Dice, entrad por la puerta estrecha, pero esa primera palabra, entrad, puede sonar como una invitación, puede sonar como un mandato, pero más que un mandato, podemos decir que es un ruego del Señor. Entrad, entrad, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué digo que parece ser más bien un ruego? Por el peligro que hay, por el peligro al que estamos expuestos. Todos estamos expuestos ante un peligro inminente, que es la condenación eterna, la perdición eterna, la separación eterna de Dios, que es el infierno. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces está ese peligro. Todos estamos expuestos ante ese peligro, y ante ese peligro el Señor invita, manda, ruega, entrad, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Qué llamativo es cómo empieza este pasaje. El Señor rogando y hablando primeramente. Hay una perdición, hay un camino que es espacioso, en el cual están muchos, y ese camino está conduciendo a la perdición, a la separación eterna de Dios. Y por eso el Señor ruega, entrad por esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque estrecha es la puerta y es angosto el camino que lleva a la vida. Pero aquí hay algo el cual nos debe llamar muchísimo la atención también. ¿Cuántos son los que están en ese camino? ¿Cuántos son los que entran por esa puerta estrecha y están en ese camino angosto? Son pocos. Pocos son los que la hallan. Eso debe ser un llamado de atención para cada uno de nosotros, aún para nosotros que decimos ser creyentes, para asegurarnos, así como se estuvo compartiendo en estos días, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay escapatoria, no hay forma de escapar, no hay una tercera opción, no hay otra oportunidad después de esta vida. Por eso dice la palabra de Dios que hoy es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Y por eso el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces es un ruego del Señor, es un llamado de atención
para los que decimos ser creyentes y más aún para aquellos que no son creyentes, para que asegure su suerte eterna y que reciba a Cristo por la fe, por medio del arrepentimiento, arrepintiéndote de tus pecados y depositando tu fe y confianza en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. La puerta estrecha, ¿qué es? La puerta es Jesucristo. Y eso encontramos en San Juan 10:9, donde Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Y el camino angosto, ¿qué es? ¿Es alguna religión? No, es Jesucristo también. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino que lleva a la vida es un camino angosto. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? ¿Cómo yo puedo saber si estoy o no en ese camino angosto? ¿Cómo yo puedo tener la certeza de que estoy yo en ese camino angosto? El camino angosto es un camino donde no hay mucho espacio. No hay mucho espacio para hacer lo que nosotros queremos, lo que se nos antoja. Es un camino bien marcado, bien trazado. Y esto significa que es un camino de obediencia. Es un camino de negarse a uno mismo para hacer la voluntad de Dios. El camino angosto es un camino de obediencia. Es un camino de negarse a uno mismo, a nuestra propia voluntad, para hacer la voluntad de nuestro Padre. Estar en el camino angosto es seguir a Cristo. Él tiene que ser nuestro modelo, nuestro ejemplo. Debemos seguir sus pisadas. Y eso leímos en Primera de Juan. Podemos volver. Primera de Juan 2:6. 2:6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo es tu andar, tu caminar, tu proceder? ¿Cómo es tu vida? ¿Será que estás evidenciando los frutos de un verdadero creyente? El creyente, eso tenemos que tener en cuenta. El verdadero creyente nunca va a llevar una vida igual a Cristo, pero procurará imitar a Cristo a pesar de los tropiezos, y aún el creyente puede caer, pero el verdadero creyente vuelve a levantarse de su caída. Se levanta y procura seguir los pasos de Cristo. Esa es una de las evidencias marcantes de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no es alguien perfecto, no es alguien que no va a cometer errores, no es alguien que no va a fracasar, no es alguien que no va a tropezar, que no va a caer. Claro que sí. Pero el creyente se levanta y procura obedecer a Cristo.
procura seguir a Cristo, a su Maestro, a su Salvador, a su Señor. Así como el hijo quiere ser como su papá, el niño, así como el niño procura imitar a su papá, así también el creyente, él procura imitar a Cristo. Volviendo a Mateo capítulo 7, quiero resaltar donde habla acerca de los frutos, Dice que el Señor nos va a conocer por nuestros frutos. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto estás manifestando? Vamos a ver nuevamente el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor nos dice claramente aquí que Él nos conoce por nuestros frutos. ¿Qué son los frutos? Son evidencias. Son evidencias. ¿Cómo yo sé que la planta que está en mi casa es una planta de mango? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo yo tengo la certeza? Porque yo sé que esa planta va a dar fruto y su fruto va a ser un mango. ¿Cómo yo sé que la planta que está en mi casa es una planta de acerola? Por su fruto. Por su fruto yo tengo la certeza. Ahora, ¿qué confusión nos va a causar si de repente esa planta del cual yo estoy tan seguro que va a dar ese fruto, da otro fruto, da el fruto de otra planta? Entonces es algo que no puede suceder. Así también es en la vida del creyente. El verdadero creyente da frutos, debe dar frutos. Se conoce a un verdadero creyente por sus frutos y debe haber una marcada diferencia entre un verdadero creyente y el que no es. Debe haber una marcada diferencia. De sus vidas debe ser totalmente diferentes, totalmente opuestas. Aunque de repente pueda haber alguna similitud, hay una marcada diferencia. El pasaje del trigo y la cizaña, por ejemplo, puede haber cizaña en medio del trigo y a veces no nos damos cuenta, pero el Señor nos conoce. El Señor conoce a cada uno de sus hijos. El versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, prestemos atención a esa palabra, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo podemos entender este texto? ¿Cómo podemos entender? Aquí vemos a personas llamadas creyentes, llamados cristianos, delante de Dios, reclamando su salvación, reclamando su entrada en el cielo. Y dice que muchos van a pasar por esto y le dirán al Señor: Señor, no profetizamos en tu nombre, Señor, no hicimos, Señor, en tu nombre yo hice esto
en tu nombre yo hice aquello, en tu nombre yo hice lo otro. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña que este grupo de personas, la seguridad de su salvación estaba descansando en sus obras, en lo que ellos hicieron. Ellos estaban reclamando su salvación en base a sus obras, en base a lo que ellos hicieron. ¿Será que no puede pasar esto con alguno llamado creyente? Inclusive puede ser bautizado, puede estar sirviendo en algún ministerio, puede estar ocupado en la escuelita, en la hora feliz o en cualquier otro ministerio. Y no falta, puede ser también que no falta las reuniones, pero nunca experimentó una verdadera conversión, nunca tuvo una verdadera experiencia con Cristo, nunca tuvo ese encuentro personal con el Salvador y está descansando en las cosas que está haciendo. Inclusive hay algo que puede sonar un poco chocante. Yo te puedo preguntar, ¿por qué estás seguro de tu salvación? Y de repente podés decirme, bueno, yo estoy seguro o estoy segura de mi salvación porque yo en una oportunidad, en tal lugar, tal fecha, yo di mi profesión de fe. Yo me levanté y dije, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Inclusive eso puede ser una base que no es sólida. La seguridad de nuestra salvación no debe descansar en nada que nosotros podamos hacer. La palabra de Dios no dice que la profesión de fe, que decir, levantar la mano y decir yo acepto a Cristo como Salvador, en ninguna parte de la Biblia no dice que eso salva. Lo que salva es el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Y nuestra salvación debe descansar en la obra perfecta de Cristo, en la cruz, en el Calvario. Debe descansar en esa sangre preciosa que Él derramó por nuestros pecados. Sobre esa obra perfecta debe descansar tu salvación. La obra de Cristo es suficiente. Nosotros nada aportamos para nuestra salvación. La salvación pertenece a Cristo y en Él debe descansar enteramente nuestra salvación. El levantar las manos, el dar una profesión, el bautismo, el asistir a las reuniones, el colaborar en algún ministerio, en ninguna de esas cosas es suficiente para que descanse nuestra salvación. No es solamente la obra de Cristo, y eso podemos comprobar y ver en el siguiente y último pasaje donde habla de los dos cimientos.
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí la roca es Cristo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La casa somos nosotros. ¿Cuán segura está tu casa? ¿Cuán segura está tu casa, tu vida? ¿Está sobre la roca que es Cristo? ¿Sobre qué base está fundada la seguridad de tu salvación? ¿Qué pasa si Cristo no es tu roca? Versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Algo que podemos notar también aquí es que en la vida del verdadero creyente hay una vida de obediencia a la palabra de Dios. En aquel que no es creyente, no obedece la palabra de Dios. Obedece a sus propias concupiscencias, sus propios deleites, sus propios deseos. Edificó su casa sobre la arena, una base que no es sólida. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con esa casa? ¿Qué va a pasar con esa casa? ¿Qué va a pasar con esa vida donde Cristo no es su fundamento? ¿Cuál es su fin? Cayó y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Una vez más, quiero dirigirme primeramente a aquellos que no tienen la seguridad de su salvación. A aquellos también que dicen que son creyentes, que está en medio de nosotros, pero quizás tiene dudas. Algo que quiero decir también es que un verdadero creyente tiene un testimonio que contar. Y no duda en contar, en decir lo que Cristo hizo en su vida. Yo participé en algunos momentos, en reuniones de jóvenes, en donde tuvimos oportunidad de contar nuestro testimonio. Algunos contaron, pero otros, estoy hablando de jóvenes bautizados, otros dijeron lo siguiente cuando le pedimos: hermano fulano, hermana fulana, ¿podés contarnos tu testimonio de conversión? Lo que Cristo hizo en tu vida. Y textuales palabras: no, yo no tengo nada que contar. No, yo no tengo nada que decir. Y claro, uno que no es verdaderamente salvo, uno que no llegó a una experiencia de conversión, uno que no tuvo un encuentro personal con Cristo, aquel momento en donde vio su maldad, su pecado, su desobediencia, su rebeldía y todo lo que cometió ante un Dios 3 veces santo, y no se haya arrepentido de todos sus pecados y no volvió a Dios pidiendo perdón, pidiendo misericordia, y que no haya visto la gloria de Cristo, aquella sangre preciosa derramada en la cruz por sus pecados, en forma personal. Alguien que no llegó a esa experiencia, es imposible. No va a tener nada que contar, nada que decir.
Uno que haya crecido de repente en un hogar cristiano, de repente se puede aprender de memoria, puede inventar un testimonio, pero eso no va a ser duradero. Como leemos en la Escritura, tarde o temprano va a salir de nosotros. Y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces este mensaje es para esas personas que no son salvas, que no tienen la seguridad de su salvación. Y también una invitación a todos los que somos creyentes para asegurar. Y qué lindo es estar seguros de nuestra salvación, no dudar y recordar esa experiencia y ver los frutos de esa experiencia real de conversión. Examínate a ti mismo, mira dentro de tu corazón. ¿Llegaste a una verdadera experiencia de conversión? ¿Tuviste ese encuentro personal con Cristo? Si tuviste y podés gozarte, regocijarte por esa experiencia real, por ese encuentro que tuviste con Cristo, y podés ver los frutos de arrepentimiento que hubo en tu vida y seguís viendo, entonces gloria a Dios. Pero también debemos orar por aquellos, principalmente por los hijos de los creyentes, también los jóvenes, principalmente, para que aseguren su salvación en Cristo. Entonces que el Señor pueda bendecir su palabra en cada corazón y que Dios pueda bendecir a cada uno de los creyentes. Amén.